tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Los saluda Ángela Collazos y esta noche tendremos un poco de humor, de cultura y de tradición. Desde el talento de una reconocida imitadora de radio, la Feria de Cali, que ya tiene sus motores encendidos, y hasta de dónde salió esa costumbre tan colombiana de quemar un muñeco al final del año. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. A sus 26 años, Gabriela Romero se ha convertido en la imitadora más joven de la radio colombiana y en una de las voces más prometedoras de la Luciérnaga de Caracol Radio. Hoy retratamos cómo descubrió su talento sin imaginar que este la llevaría a uno de los programas más influyentes del país. Hoy Gabriela interpreta con naturalidad a figuras como Francia Márquez, Claudia López, María Fernanda Cabal y Epa Colombia, conquistando a la audiencia con su versatilidad. Además, aunque la Feria de Cali enciende la ciudad cada diciembre, Cali es un escenario cultural que trasciende la salsa. Su espíritu artístico se abre a todo tipo de sonidos y expresiones, y uno de los mejores ejemplos es Hallazgo, el festival de jazz fusión y experimental que desde 1999 reúne a creadores nacionales e internacionales. Con más de 25 años de historia, hoy les mostramos cómo Cali se consolida como anfitriona de eventos de escala mundial, donde la música es protagonista. Y también en Colombia los muñecos de Año Viejo son mucho más que una simple figura. Son un ritual que mezcla memoria, humor y catarsis. Hoy recorremos el origen de esta tradición, su llegada al país y la manera en que cada región la adoptó a su estilo, desde los muñecos políticos que encarnan los enojos del año hasta los personajes de barrio que provocan risas y reflexiones. Empezamos. A veces los grandes talentos nacen en los lugares más simples. Un salón de clases, un juego con amigos, una voz que se atreve a imitar. Así comenzó la historia de Gabriela Romero. A los 26 años, ha sorprendido a la radio colombiana con una versatilidad que pocos logran tan jóvenes. Lo que inició como un juego en el colegio se convirtió en una carrera marcada por disciplina, oportunidades y una voz capaz de transformarse en las figuras más reconocidas del país. Nuestra periodista Daliana Arias habló con ella. Hay quienes dicen que los sueños toman tiempo, pero también hay quienes demuestran que cuando el talento se une con el trabajo y la pasión, el tiempo se acorta y los sueños se vuelven realidad antes de lo que imaginamos. Imagínate que yo hacía el personaje de Erika Zapata y por allá en Antioquia, bueno, estamos aquí, soy Erika Zapata con la información, nos encontramos en este momento en Mero Gentío, están como pollos en galpón, desde Guarni, Antioquia, Erika Zapata con toda la información, gracias. Ella es Gabriela Romero, una joven de apenas 26 años que se ha ganado un lugar en uno de los programas más emblemáticos de la radio colombiana. Ella es la prueba viva de que el éxito también tiene voz joven. En apenas 3 años ha logrado construir una carrera que tal vez otros tardan más tiempo en alcanzar y consolidar. Su historia no es suerte, es disciplina, pasión, valentía y un poco de humor. Desde niña, en los pasillos del colegio, Gabriela descubrió que su voz podía transformarse de una y mil maneras. Su público eran sus compañeros a quienes hacía reír a carcajadas con cada imitación. Podía sonar como sus profesoras o como el cantante mexicano Pedro Fernández. Lo hacía por diversión, cambiando los matices y jugando con los tonos de voz. Primer día siguiendo la Epa Colombia. Segundo día siguiendo la Epa Colombia. Tercer día siguiendo a la Epa Colombia. Por favor, compre mis queratinas, esas Victorino baratas, papi. Sin embargo, jamás imaginó que años después ese don la llevaría a una de las cabinas más escuchadas del país. Bueno, en el colegio, mira que, no sé, en el colegio no tuve muchas amigas, me costaba. Pues
hasta este momento también, ¿sabes? No sé, el tema de las amistades como que a veces me toca un poco duro porque uno a veces como que no confía tanto en la gente es traicionera, también uno a veces como que por el afán de tener alguna amistad uno no sabe elegir bien. Entonces resulta con gente que uno dice, ay, por Dios, querida. Pero bueno, pues en el colegio no me iba muy bien, me cambiaron de colegio pues como 2 veces más o menos, pero fue más o menos como en noveno que yo empecé con el tema de las imitaciones, pero yo no sabía que eso se llamaba así, por decirlo así. Yo empezaba a imitar a las profesoras y mis compañeritas pues eran de la risa, por decirlo así, y también empezaba a imitar a este cantante Pedro Fernández, que cuando chiquito, pues ustedes saben, se hizo muy famoso, que porque era hijado de Vicente Fernández, y tiene una canción muy conocida que se llama La de la mochila azul. Entonces yo empezaba ahí en esa tarimita del salón a empezar a cantar esa canción y las compañeras realmente eran, o sea, se divertían demasiado. Y ahí empezó como todo esto, pero yo sin saber realmente el futuro, ¿no? Gabriela se considera muy tímida, reservada, pero cuando entra un poco en confianza logra adaptarse y sacar lo mejor de ella. Es alegre, espontánea, sencilla y siempre anda con una sonrisa en su rostro. Cuando llegó a la universidad, poco a poco sus amigos fueron conociendo su talento para imitar, así que hicieron lo posible por presentarla con el profesor que dictaba la clase de radio, y sin pensarlo, se convirtió en una figura clave en los inicios de su carrera, un encuentro que dirigió su camino al éxito. Yo estaba en segundo semestre de comunicación social y periodismo en el externado. Yo muy feliz, muy contenta de la vida. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos daban una clase de radio y esa clase la daba un profesor que se llama Jairo Chaparro. A mí Chapa, que así le digo ahora con cariño, Chapa no me daba clase a mí, sino a unas amigas. Entonces ellas sabían que yo a veces molestaba, que digamos necesitaban un personaje para la clase de radio, porque a veces eran que tenían que hacer unas crónicas y yo hacía voz de viejita, de niña. Entonces ellas decían como, parce, ¿tú cómo haces de verdad? O sea, ¿cómo es que sacas esas voces dentro de ti? Yo, Marichis, no sé, de algún lado, pero yo las saco. Bueno, el caso es que gracias a esas compañeras, Jairo Chaparro y yo nos conocemos. Entonces ellas le dicen como, hey, Chapa, es que tenemos una amiga que imita muy bien, para que la lleves a La Luciérnaga. ¿Qué pasa? Que Jairo Chaparro es el libretista de La Luciérnaga. Él ya lleva casi como 26 años ahí dándole a los libretos, a la producción del programa. Entonces él me dice como, bueno, yo por ahí escuché que usted imita, que no sé qué, yo quiero ver su talento. Entonces nos vemos mañana en el salón de 204 para que me haga unas voces delante de los alumnos. Y yo, ay, no, qué miedo, no. Y yo eso sí siempre he sido bien tímida, ya no, ya pues con todo eso ya la timidez ya se fue pa'l carajo, pero en ese entonces yo era muy tímida, entonces, ay no, qué pena. Entonces, bueno, empecé a imitarle ahí las voces, lo que hacía en ese momento, y él quedó fascinado. ¿Y la cabal va a ir? No, estudien vagos. ¿Quién se va a poner ir por allá donde? Yo sí sé quién va a ir. ¡Epa Colombia! ¡Epa Colombia! ¡Epa Colombia! Amiga querida, vaya, mi amor, te amo, querida. Ay, no, es que yo la amo. Venga, amiga, usted me chupa. Sí, tiene donde agarrar. La queratina, amiga, mira. Venga, le hacemos la queratina. Jairo Chaparro, libretista de La Luciérnaga de Caracol Radio, no tardó en notar que había algo distinto en Gabriela. Bastaron solo unos minutos para ver esa habilidad espontánea para transformar su voz en muchas voces. Lo hacía sin esfuerzo y de manera muy natural. Por eso no lo dudó y decidió llevarla a la emisora para que el país conociera su talento. Y bueno, yo con 17 años, yo toda novatica, yo, ay, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Sí, señor. Bueno, el caso es que entré y el primer personaje que yo hice al aire fue Yuya. Yuya es una youtuber muy famosa en México que, no sé, del 2010 al 2020 hizo mucha fama. Hizo mucha fama, mucho dinero, entonces la chica era muy reconocida y empecé así como con ese personaje.
¿Qué pasa? Que yo iba pues como de amor por el arte. Obviamente pues a mí no me pagaban porque pues primero era muy novata, segundo porque obviamente no había terminado la carrera, tenía solo 17. Entonces así empezó esto y fue como de la nada, ¿sabes? Como que la vida a uno le va poniendo las cosas en el camino uno sin saber, o sea, yo quería ser periodista de guerra y la vida me llevó por un asunto totalmente diferente. Aún así, el camino no fue directo. Gabriela no pudo quedarse en el programa en ese momento porque todavía no había terminado su carrera y necesitaba seguir preparándose. Sin embargo, cuando se graduó de la universidad, fue difícil poder conseguir trabajo. Tocó varias puertas, pero ninguna se le abría. Parecía que la vida le decía, por ahí no es. Así que decidió subir sus imitaciones a TikTok y sin imaginarlo, todas generaban miles de reproducciones, con un sinfín de comentarios. A la persona que le bajé el teléfono, uy, qué pena con usted. Pero es que esa calidad de su celular sí muy chiva, pille ese cielo, muy firme, pille esos colores, no como ese Huawei que yo tenía que subir, eso sí no, eso da vergüenza, todo roto. Uy, gracias por aparecer en la estación de universidades, agradecida. El caso es que subí un primer TikTok y fue la imitación de EPA Colombia. EPA era muy sonada por ese entonces haz de cuenta que eran como que las 12 del mediodía, yo me iba a bañar, tenía unos rulos en la cabeza, o sea, súper desarreglada. Cogí mi celular y empecé a decir una frase súper chistosa. Amiga, querida, te vendo la queratina, amor. Bueno, un poco de cosas ahí que ni me acuerdo bien. Subí esa bobada y eso se volvió viral. Se volvió súper viral, salí en todos los medios. Después creé el personaje de una ñera que, bueno, no es que haya creado el personaje, sino que tomé un personaje de un video que se hizo muy viral como en el 2015, que se llamaba Trixie. Entonces la Trixie, entonces también empecé a molestar que la Trixie y el Brian, que la Trixie y su hija Wendy Vanessa, bueno, entonces eso también tuvo mucha acogida en las redes sociales. También empecé con el tema de imitar políticas. Yo pues desconociendo el tema de la política todavía en ese entonces no entendía muy bien como la polémica, todas estas divisiones, bueno, etcétera. Entonces la primera que hice fue María Fernanda Cabal y también tuvo mucha acogida, entonces empecé así y me estaba yendo muy bien. Luego de convertirse en toda una celebridad en redes sociales, el talento seguía creciendo, sus técnicas se perfeccionaban y su comunidad de seguidores continuaba creciendo. Y entonces fue allí cuando un mensaje inesperado llegó a sus plataformas con una oferta laboral que implicaba mudarse de ciudad, dejar a su familia y comenzar de cero. Gabriela, fiel a su espíritu valiente y a sus sueños, aceptó sin titubear. Durante 9 meses trabajó como DJ y presentadora de noticias en Boyacá. Aprendió de la radio en vivo, de la disciplina diaria y de la responsabilidad de informar. Pero en su corazón seguía latiendo con fuerza su verdadero anhelo: volver a Bogotá para perseguir de lleno su camino en la imitación. Así que regresó decidida a buscar esa oportunidad que todavía no llegaba, pero que una llamada hizo cambiar su destino para siempre. Fue una experiencia muy bonita, pero ya llegó un punto donde yo ya estaba, no, tengo que salir de acá, irme a Bogotá otra vez a buscar realmente lo que me apasiona, que es la imitación. El caso es que, bueno, yo renuncio, pasa el tiempo y un día haz de cuenta que estoy planchando la ropa. Estoy de Zoila en la casa, querida. Entonces me llega una llamada de Chapa y va y me dice como, mira, lo que pasa es que estamos buscando una imitadora para el programa, Gaby. ¿Tú en qué estás? ¿Qué estás haciendo? Y yo, no, Chapa, si vieron, yo aquí estoy desempleada, no tengo nada, estoy desesperada y lo que yo les pueda ofrecer, de una, hágalo. Entonces me dijo como, ahorita te va a llamar Gabriel de las Casas, mi jefe. Entonces me llamó, súper amable él, que sí, que efectivamente están necesitando una imitadora, que le enviaron un demo, se lo envié, fui allá hasta Caracol, nos conocimos, todo muy bacano y me dijo, sí, dale, empiezas el 1 de noviembre. Entonces, hagan de cuenta que eso fue como, no recuerdo, como en abril del 2022 y llegué a la Luciérnaga el 1 de noviembre de ese mismo año. Entonces, ahí empezó todo.
Con apenas 23 años se convirtió en la imitadora más joven en la historia reciente de la radio colombiana. Su voz, versátil y poderosa, le da vida a personajes que todos reconocemos, desde Francia Márquez y Claudia López hasta María Fernanda Cabal y Epa Colombia. Puede hablar como paisa, caleña, costeña o bogotana. Es literalmente una orquesta de voces en un solo cuerpo. Pues hoy en día, genial, yo iría una chimba. Pero ya antes sí, me da mucha vaina porque pues cuando yo llegué a ver semejantes como estrellas que Don Gediondo, Polilla, Alexandra Montoya, el mismo Gabriel que ha estado en radio casi toda su vida, que es un crack, yo lo admiro demasiado, pues yo decía, Dios mío, ¿será que yo sí doy la talla? ¿Será que sí? Y entonces mi mamá, como siempre, toda hermosa, como Gaby, tú puedes, o sea, créete el cuento. Y así lo hice, obviamente al principio pues Gabo me tuvo mucha paciencia porque pues el libreto, que la interpretación, todo este asunto fue jodido, pero y nervios, no, los nervios a mí me mataban demasiado y además que yo nerviosa, yo sí soy más nerviosa, entonces no, Dios mío, eso era para mí terrible, pero ya con el tiempo uno fue afianzando, ya fue creyéndose uno el cuento, teniendo seguridad de uno mismo, practicando las voces y me ha ido muy bien, muy agradecida pues con Gabriel, con el equipo, que ellos pues desde el primer día me acogieron demasiado. Bueno, un saludo especial a los del Sostenible y Autosostenible. Les habla su vicepresidenta Francia Márquez, un poco triste porque este señor presidente me tiene más olvidada que un vendedor de ruanas en Barranquilla. Me tiene más ignorada que un semáforo a las 10 de la noche. No, pero ¿qué es esto? ¿Quieren? Que a ustedes les regalen todo, que les subsidien. Estudien, vagos mamertos, estudien. Pero eso es lo que es usted, un peludo. Eso es lo que es usted. Y yo, Vicky Dávila, ¿cuántos conectados hay a esta hora? Pero que alguien me diga, por Dios. Eso es lo que es usted, porque somos aquí valientes, con V, valientes. Hermano, ¿cómo se va a poner en esas, hermano? Dígamelo a mí, que yo soy su alcaldesa, Claudia López, hermano. Pero ¿cómo así que un poco de afanados por allá dicen que yo grito? Que soy como una cacatúa. ¿Y qué van a hacer, hermano? ¿Qué van a hacer? Esta bogotana también hizo parte de la emisora Tropicana, donde sus personajes encontraron un nuevo escenario para brillar. Ella, junto a otros grandes locutores, informaban, entretenían y llenaban de humor las mañanas, convirtiéndose rápidamente en una voz fresca y querida por la audiencia. Sin embargo, el ritmo con ambos programas era intenso y ese desgaste físico empezó a pasarle factura, por lo que le tocó hacer un alto necesario. Yo creo que definitivamente fue el momento donde se unieron tantos talentos, tantas virtudes, tanta cosa que todo explotó en las redes sociales. Nosotros hacíamos a Francia, cuando fue toda esta polémica del Consejo de Ministros, Laura Sarabia, Benedetti, Petro, Vicky Dávila, bueno, todo esto definitivamente fue muy bacano, pero ya llegó un momento donde yo dije, ya no más, o sea, estoy agotada física y mentalmente, porque hagan de cuenta que llegaba a las 7:30 de la mañana, el programa se terminaba a las 10 de la mañana y yo volvía a La Luciérnaga a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces era ya mucho colapso, ya estaba muy cansada, entonces dije con el dolor del alma, no, detengo Tropicana, tal vez vuelva en una próxima, obviamente con más personajes, con más secciones, pero sí, ya estaba muy agotada realmente, pero fue un espacio increíble que le debo muchísimo, realmente. Gabriela, aunque es muy joven, representa una generación que sueña, pero que también trabaja. Ha entendido que el éxito no es cuestión de suerte, sino de preparación, constancia y de creer en uno mismo. Bueno, ella habla como algo así, como tranquila, ella habla como toda barranquillera, como toda tranquila, como chill de la vida, aunque ya se le siente un poquito el acento como ya rolo. Ay, no,
Bueno, el rolo, hay demasiados tipos de rolo, por si no lo saben, sino que a mí a veces se me sale como el acento caleño, yo no sé, y ni siquiera yo tengo como familia en Cali. Con su ejemplo nos enseña que solo es cuestión de tiempo para que el talento pueda brillar, que la experiencia se gana con los años, pero el brillo interior se lleva desde siempre, porque cuando una persona une pasión y propósito, el camino se abre y el trabajo se convierte en alegría. Hoy su voz ilumina la radio y alegra a quienes escuchan sus imitaciones, pero más allá de eso, ella demuestra que los sueños no tienen límite cuando se convierten en objetivos claros y se trabaja para poder alcanzarlos. Yo les digo algo, jóvenes, y es que no se dejen ir por el dinero fácil. El dinero fácil solo es una ilusión, solo es algo que llega tal vez, pero se va. No hay nada como estudiar, como capacitarse para lograr esos sueños, ¿me entienden? Esto no es fácil, esto para mí no ha sido fácil, no es que un día subió un video y ya, mejor dicho, está donde está, no, realmente eso fue con sudor, con lágrimas también. Obviamente, pues en mi caso, gracias a Dios, tuve como la fortuna de tener a mi familia que me apoyó, pero puedo decirles que estudien demasiado, que se capaciten y que por favor no le hagan como que no ignoren las redes sociales, porque las redes sociales a mí me han cambiado la vida. Si tienen algún hobby, si tienen alguna pasión, háganlo a través de las redes sociales, porque de verdad esta es una vitrina muy berraca que les va a abrir muchas oportunidades. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. La Feria de Cali ya está prendida, pero la sucursal del Cielo vibra mucho más allá de la salsa. Desde hace más de 2 décadas, el Festival Internacional Hallazgo ha convertido la ciudad en un punto de encuentro para músicos del mundo. Un espacio donde suena la fusión, la experimentación y las raíces que conectan a Colombia con el jazz universal. Un relato de nuestro periodista, Juan Cuesta. Cali siempre ha sido presentada al mundo como la capital de la salsa, la ciudad donde el ritmo se vive en las calles, donde cada esquina tiene su propio compás y donde la memoria colectiva vibra con trombones y congas. Pero detrás de esa identidad poderosa, innegable, existe otra historia que pocas veces se cuenta. Se trata del jazz que no llegó como visitante, sino como pariente directo de la salsa, porque los músicos que le dieron forma a nuestra salsa moderna bebieron del bebop, del Latin jazz, del Afro-Cuban jazz. Escucharon a Dizzy, a Machito, a Mario Bauzá, a Chano. Un jazz que se mezcló con el Caribe, se hizo calle, se hizo barrio y terminó siendo parte del ADN que sostiene la música caleña. Bueno, yo creo que todo el fenómeno del Latin Jazz en Cali, y yo creo que en todo Colombia, va ligado a la salsa y a la música antillana al momento en que un buen salsero empieza a descubrir dentro de su misma discografía temas instrumentales. Entonces nosotros siempre nos remitimos a los años 50, cuando oye uno a Noro Morales, oye a Machito, a Tito Puente, ahí en ese momento le decían Latin Jazz, sino que aparecía un sello que le decían Mambo. Mambo jazz, mambo instrumental. Entonces uno, sin darse cuenta, está escuchando su guaracha, su mambo y oye el tema instrumental. Si tú tienes un gusto de melómano, te va a traer ese tema que tú de pronto no lo entiendes porque tiene unos pasajes de jazz instrumentales más complejos que parece que no fueran fácil de bailar. Entonces uno empieza como a crear su discografía sin darse cuenta. Bueno, a mí me gusta mi salsa y mi montuno, pero también me gusta esa onda de mambo jazz que después ya aparece una marca que es Latin Jazz. Eso fue creciendo con los caleños y con todo buen melómano latinoamericano. Va escuchando la salsa, la va bailando y al mismo tiempo dentro de todo ese repertorio siempre había un mambo jazz o un Latin Jazz y tú busca Richie Ray, tiene su Latin Jazz, la Sonora Ponceña, casi todos los grupos, porque los grandes músicos todos estudiaron jazz para alcanzar ese nivel de calidad que tienen los grandes salseros.
Por eso, en Cali todo buen coleccionista de salsa termina tarde o temprano escuchando y coleccionando jazz. No porque quiera, sino porque es imposible entender una cosa sin la otra. Son ramas del mismo árbol, pulso de una misma raíz. El Latin Jazz no nació en un estudio limpio ni en una escuela de música, nació a golpes. En una Nueva York que ardía con migrantes, timbales y policías corruptos y clubes donde el humo era tan espeso como la clave que marcaban los cubanos. Una noche en 1943, Mario Bauzá lanzó una canción titulada Tanga. Tenía una sonoridad particular a la que ya estaban acostumbrados. Era algo así como quien prende un fósforo en una bodega llena de gasolina y de repente el jazz dejó de ser un asunto exclusivamente afroamericano del norte y se volvió caribeño. Sudoroso, atravesado por tambores que no pedían permiso. Cuando Chano Pozo llegó a tocar con Dizzy Gillespie, no fue una colaboración, fue un choque tectónico. Pozo entró en una conga como quien invade un territorio ajeno y el bebop, ese niño genio y arrogante, tuvo que aprender a moverse en clave para no quedarse atrás. De esa colisión surgió el cubop, medio rito afrocubano, medio laboratorio frenético, un híbrido incendiario que ningún purista del jazz pudo domesticar. El cubano básicamente tiene ese matrimonio con el jazz al acercarse, salir de su isla y empezar a, sobre todo la gente que se refugia ya en Nueva York. Entonces ahí tenemos que empezar a hablar de una diáspora gigantesca que va desde Chano Pozo y él va arrastrando una cantidad de percusionistas y de músicos saxofonistas, entonces aparece Bauzá y todo ese matrimonio que se da en Nueva York, ellos sin darse cuenta que ellos ya llevaban en su disquete guaguancó, mambo, les fue muy fácil combinar y fusionar y encontrarse gente americana que les parecía exótico meter un tambor en un sonido de jazz que era cuartetos, quintetos o bandas gigantes. Entonces ese matrimonio arranca Chano Pozo, se encuentra con Gillespie y al mismo tiempo Bauzá está coqueteando con las big band, entonces ellos soñaban de hacer una gran banda como que era la de Duke Ellington o las bandas de jazz que uno respetaba mucho, pero con percusión. Eso fue yo creo que uno de los grandes aciertos y de ahí sale las bandas de Machito, de Tito Puente y ahí empieza a crecer eso que después le dicen comercialmente Latin Jazz, o sea que el cubano tuvo un aporte importantísimo en ese movimiento del jazz latino o el mambo jazz inicialmente, pero después es importante que la gente entienda que ya el jazz latino alberga todos los géneros y los folclores y los sonidos de Latinoamérica, desde Piazzolla en Argentina hasta Alaska. El jazz latino se consolidó porque nadie lo pudo frenar, mientras las big bands todavía discutían si lo cubano era folclore simpático, la calle ya había decidido otra cosa, que esos ritmos tenían fuerza de terremoto. Machito y sus Afro-Cubans demostraron que se podía improvisar con trompetas hasta el infinito sin perder la raíz del tambor. Pozo y Gillespie mostraron que el bebop podía ser más feroz si se alimentaba de África vía La Habana, y Nueva York aprendió que los barrios latinos no aportaban excentricidades sino una nueva manera de entender el tiempo, el cuerpo y la libertad musical. El jazz latino no pidió espacio, lo ocupó. Fue una fusión, fue una declaración de guerra contra la frontera del género y desde entonces el jazz nunca volvió a sonar igual. Dari Domínguez ha sido el alma del encuentro de melómanos y coleccionistas. Es un selecto coleccionista de géneros afro-latino-caribeños. Lo que hace en el evento de la Feria de Cali es audicionar, tomó ese término, con el fin en que todos los coleccionistas y melómanos convocados pusieran a sonar los discos de vinilo que atesoraban. Más que eso era hacer un viaje por un número desconocido o por alguna orquesta o artista poco difundido que a su vez hacen parte de un universo musical para redescubrir. Esta labor la inició con Fat Zuluaga, otro riguroso amante de la música que ya no existe, pero que ayudó a la difusión de este género en la ciudad. Ese era el sueño del profe, que sobre todo los músicos jóvenes audicionaran. Él insistía en que en las instituciones, en las academias de música debía haber
un pensum académico que exigiera la audición de esta música, porque el muchacho va creciendo, pero no está escuchando la cantidad de música y de historia que hay grabada para poder algún día tener la madurez de con esa referencia hacer sus propios arreglos. Entonces el muchacho empieza como a inventar, pero él piensa que ya inventó y eso lo hicieron en el año 40. ¿Por qué? Porque no ha escuchado el abuelo, al tío musical. Y pasa todavía. Entonces uno, no, yo hice este arreglo y eso es, y cuando uno va a ver, no, eso lo hicieron hace 40 años, escuche la memoria musical y eso es uno de los regalos el legado y el regalo que nos deja Henry, y ahí está en Casa Latina preservada. En 2003, durante la cuarta edición del Festival Hallazgo en Cali, hubo un hito importante: la presentación de Alfredo Chocolate Armenteros en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, que registró un lleno total. Ese evento demostró que en Cali había un público receptivo al jazz, consolidando la idea de que la ciudad estaba lista para festivales de este género a gran escala. Con los años, Hallazgo incorporó músicos y agrupaciones nacionales e internacionales, consolidándose como el encuentro de creadores de jazz, fusión experimental y un referente cultural de la ciudad. Había una efervescencia en ese momento de nuevas bandas con esa inclinación por el jazz. Muchos alumnos de música en las diferentes escuelas de música de Cali. Ya había comenzado Jaime Henao con el colectivo, pero también de Bellas Artes, de la Universidad del Valle, del IPC, y músicos también de salsa y de folclore, que armaban sus combos de jazz. Y así habían 10 bandas en Cali, nada más eran con grupos de Cali, porque pues, no había absolutamente nada de financiación para el primer festival Hallazgo. Hallazgo nació casi por accidente y al mismo tiempo por destino. En sus inicios, como recuerda Diego Pombo, no habían grandes patrocinios, ni campañas de visibilización, ni certezas. Apenas una sala de teatro, un puñado de músicos inquietos y un público que acudía más por curiosidad que por hábito. Eran tiempos en el que el jazz en Cali era un rumor subterráneo, una pasión reservada para coleccionistas melómanos y también artistas que habían entendido que la salsa tenía un hermano mayor, el jazz afrocaribeño. De esa mezcla de ganas, intuición y terquedad nació la primera edición de un encuentro sencillo pero vibrante. Fue ahí, entre paredes pequeñas y sonidos gigantes, donde Hallazgo descubrió que la ciudad sí tenía un oído dispuesto para el jazz. Todo eso nos lo relató en su momento él, y hicimos ese concierto allá en Los Cristales con un cuarteto que lo acompañó, que lo organizó Jaime Henao, y fue un éxito apoteósico, gente hasta en los árboles. ¿Más o menos cuántas personas? Más de 10.000 en todo caso, porque había gente hasta en los árboles, hasta la carretera ya, la que pasa, pues la circunvalar allá. Fue increíble eso. ¿Usted se imaginaba todo ese público? No, que no íbamos a imaginar esto de 50 personas a 11.000, 12.000, imagínate. O sea, eso fue un hallazgo. Total, de la potencia que tiene la música y la musicalidad del público de Cali. Diego se refiere a la tercera edición del festival, donde pudieron traer a Chocolate Armenteros. Con el paso de los años, el festival dejó de ser una aventura frágil para convertirse en una institución cultural hecha desde el arte mismo. Pombo lo explica con claridad. Hallazgo es distinto porque está dirigido por artistas que conocen la vida en los escenarios, las giras, el trato respetuoso que necesita un creador. Esa sensibilidad marcó un sello. Cada cartel, cada pájaro hombre, cada figura que Pombo creó para el festival se convirtió en un emblema visual que no solo acompañaba la música, sino que narraba la identidad del encuentro. En Cali, donde la cultura muchas veces depende del vaivén institucional, Hallazgo avanzó con una mezcla de resistencia y creatividad. Si había presupuesto, bien, si no, también se hacía igual. De ahí que naciera el eslogan como Gallo Fino no se rinde, símbolo perfecto del espíritu. Yo no sé por qué los pájaros, mira, pero es que como yo vivo en un lugar en el sur de Cali que veo pájaros todo el tiempo,
Tanto que ahora eso se volvió ahora la Colombia Bird Fair. Ah, sí, el avistamiento de aves. Y vienen extranjeros con unas cámaras sofisticadísimas a ver todos estos pájaros. Al comienzo eran solo pájaros endémicos, lo que estaba haciendo para el hallazgo. Pero luego, como el hallazgo es tan internacional, comencé a ya poner pájaros de todo el mundo, habiendo esa cantidad de pájaros y esas variedades tan alucinantes que parece que no fueran reales. Entonces comencé a trabajar en eso y el de este año, por ejemplo, es un pájaro africano, que es el secretario, pájaro que tiene unas plumas negras, así que parecen las plumas de las secretarias cuando están en su labor, y que además se alimenta de serpientes. Me gustó mucho eso porque primero África es el país invitado de honor en esta edición y el pájaro es de allá. El aspecto del pájaro es maravilloso, pero además que coma serpientes es muy chévere porque es un poco lo que hace hallazgo. Se levanta de entre las vicisitudes y los monstruos y todo lo que quieran. Todas las culebras. Exacto, se come las culebras. Hubo momentos críticos como aquel año cuando le retiraron el presupuesto y Pombo respondió con humor y rebeldía. Un gallo altivo y la frase "no nos mamen gallo", esa irreverencia conectó con el público y evidenció algo importante. Hallazgo no era solo un festival, era una postura cultural ante la adversidad. Con poco flujo en caja y haciendo maromas por amor a la cultura, al jazz en sí mismo, Pombo logró traer a figuras de peso y nombre. Ese es también eso por allá, algo del destino y de luz que nos ha alumbrado el camino, porque tener a Chick Corea, 22 Grammys, el más grande artista del jazz contemporáneo, o sea, el más importante e influyente en todas las corrientes. Tenerlo acá fue un chiripazo. Hoy, 25 años después, Hallazgo es un testigo privilegiado de la transformación cultural de Cali. Pombo lo sabe. El festival ha crecido junto a la ciudad, ha tejido redes entre generaciones de artistas públicos y barrios. Ha visto cómo el jazz, ese lenguaje universal, dejó de ser un gusto marginal para convertirse en una parte vital del mapa sonoro caleño. Y al mismo tiempo ha demostrado que un festival hecho desde el corazón del arte puede construir comunidad, resistencia y belleza en medio de cualquier tormenta. Hallazgo no solo celebra la música, celebra la fuerza de la ciudad que se enciende a través del jazz. Más que democratizar la cultura, es democratizar el jazz. Es una manera de democratizar esos sonidos que no son comerciales, que tú no escuchas en la radio. Y eso es lo que hace que el espectador vaya formando en su oído otros sonidos que lo apasionan, que se da cuenta que lo apasionan, que lo hacen feliz, que lo nutren, y que se da cuenta que existen, que no es algo que está por allá que suena distinto. Que eso es un hallazgo. Exacto, que es un hallazgo, que la vida no es solo el reggaetón o la salsa, que también hay otros sonidos que te hacen volar el alma. Hallazgo ha estado invadido de una estela de artistas ganadores o no del Grammy, pero que reconocen en el festival la forma en que se sigue conservando la escena. En esta edición 2025, Hallazgo contó con la participación de Richard Bona, quien no solo deslumbró con su virtuosismo en el escenario, sino que también reconoció sentirse plenamente en casa en Cali y en el Pacífico colombiano. Bona señala que la energía del público, los ritmos latinos y la calidez de la ciudad le recuerdan a las particularidades de su tierra natal, donde la música y la vida cotidiana se entrelazan con el mismo pulso que él encontró en esta región de Colombia. Scene is unbelievable in Cali. So many beautiful, wonderful bands, salsa oriented, and I love it. You know, last time we went out, when I came to Cali, even if they told us it was a little dangerous back then, this is a long time ago.
you know, and that's also a very good thing about Colombia. And little by little, over these years, Colombia got better and better to a place to be. Because when I came like 23 years ago or something, it was a little difficult for us to experience because the tension was a little higher. But now it's actually a good moment to be in Colombia, and the weather is fantastic. If I have to compare with Cuba, the music igualmente, man, it's beautiful. Fíjate, ¿qué te puede ilustrar a ti o la seriedad y el prestigio de un festival en cualquier parte del mundo? Los años que tenga funcionando continuamente. Y entiendo que estamos celebrando 25 años de hallazgo, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Son 25 años donde han pasado por estas tarimas los mejores músicos del planeta. No del Caribe, no, del planeta. O sea, del planeta entero se han dado cita en este festival. ¿Y por qué se dan cita en este festival? Bueno, por razones varias. Todas son razones plus. El festival tiene un gran prestigio. El festival tiene reconocimiento. El festival tiene credibilidad. Hemos tenido varios hallazgos. Hemos encontrado grupos que nadie conoce, que nadie ha escuchado, que están haciendo música en sus territorios, en sus barrios, en sus comunas. Y aquí tienen un primer encuentro con público y luego van a hallazgo. Entonces es para ellos también una plataforma de proyección. Y seguir haciendo eso es seguir incentivando la creación, seguir incentivando a las personas que deciden tomar el camino del arte y de la música para que tengan una convicción, más que una convicción, que tengan una seguridad de que es posible la vida desde la música y desde el arte. Hay una verdad que late por debajo de cada trompeta y cada descarga. Ningún salsero existe sin el pulso ancestral del jazz. Cada montuno, cada mambito, cada solo de piano que hace temblar una pista de baile es, en el fondo, un recuerdo del jazz que lo hizo posible. Por eso, cuando un caleño intenta separar la salsa de su raíz, no solo desconoce su historia, se desconoce a sí mismo porque... Y esto lo sabe cualquier coleccionista honesto, el que niega el jazz, niega a su madre. Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. En distintos rincones del país, los muñecos de Año Viejo se convierten en protagonistas al finalizar el año. Figuras hechas con ropa vieja, cargadas de humor y crítica, pero que también para muchos significa un ritual que, terminando el año, nos invita a quemar las frustraciones y recibir con esperanza lo que viene. Nuestra periodista Daliana Arias averiguó por esta tradición. En Colombia y en el mundo, el 31 de diciembre no es una fecha más del calendario. Es el último día para cerrar cada año. Es el día donde le decimos adiós a lo que fue bueno, a lo malo, a los éxitos, las derrotas, los miedos, las pérdidas o aquellas promesas rotas. Pero también es una noche donde además de la nostalgia hay ilusión. Así que le damos la bienvenida a un nuevo año que se espera llegue lleno de esperanza y paz para nuestra vida y nuestro país. Aquí lo celebramos entre risas, abrazos y agüeros. Esas tradiciones que vienen de generación en generación y siguen estando vigentes con el pasar de los años, como por ejemplo los rituales que se hacen para traer la prosperidad, el amor y las bendiciones. Entre las más populares están las de comerse 12 uvas pidiendo un deseo por cada una, salir corriendo con la maleta para traer viajes, ponerse lentejas en los bolsillos y hasta usar ropa interior amarilla. Pero hay uno muy colombiano y es la quema de un muñeco de paja que simboliza el año viejo. ¿Pero qué significado tiene esta costumbre popular arraigada en nuestra cultura? Al quemar el año viejo, la gente realiza un proceso casi alquímico, convertir lo que duele en ceniza para renacer más livianos. El muñeco del año viejo representa dejar todo lo malo atrás y ir por lo nuevo, por lo bueno, por cosas que tú quieres para ti y poder sentir como esa sensación de que puedes dejar algo malo atrás
y siempre estar enfocada en lo bueno, en lo positivo. Pero antes que nada, hablemos de dónde provienen los populares muñecos. Según la historia, sus orígenes vienen de Europa, específicamente en la antigua Roma, donde ya se realizaban rituales similares. Se dice que la tradición fue evolucionando y se expandió hacia España, donde fue influenciada por antiguos rituales paganos como los Saturnales romanos y las celebraciones de los celtas del país ibérico, antes de llegar a Ecuador. En este país, los primeros registros de la tradición datan que en medio de una epidemia de fiebre amarilla, en 1895 en Guayaquil, se confeccionaron atados de ropa de los fallecidos con un poco de paja para ser incinerados con el fin de ahuyentar la peste y evitar el contagio. Aunque con el paso de los años su significado ha ido evolucionando, hoy en día se queman como señal de una limpieza simbólica del año que está por terminar. Sin embargo, mientras el país entero se prepara para el cierre de año con cenas familiares, fiestas en la cuadra y una hoja llena de deseos nuevos, encontramos un taller en Bogotá, en donde las manos de abuelitas y abuelitos diseñan muñecos de trapo que se distribuyen por todo el país para ser quemados durante estas épocas. Una forma de revolucionar la tradición de la quema del año viejo grande, feo y burlón al que estamos acostumbrados, para hacer un ritual íntimo en casa para despedir el año. Productos Bacán nació en el 2016. Estamos posicionados con este producto desde hace 11 años. Este producto salió a relucir porque mi hermana quería viajar a Estados Unidos y necesitaba algo tradicional de Colombia. Entonces mi mami le dijo, pues lleve un muñeco. Entonces dijo, mamá, un muñeco no, que eso lleva pólvora. Y dijo, no, hágalo pequeño, porque eso es lo que se debe hacer para que no se pierda la tradición. Y ella lo llevó y fue un éxito allá, porque se reunieron con varios colombianos y empezaron a quemar los muñequitos. Ella llevó como 25 y disfrutaron esa noche. Entonces eso hizo que mi sobrina le dijera, Angélica, pues monten una empresa. Y ella lo hizo. Lo que inició como un gesto de afecto se convirtió en un sueño familiar, pero más allá de mantener viva una tradición, lo hacen con sentido, porque valoran la experiencia y el conocimiento de los adultos mayores. Ellos son los que ponen la magia y la creatividad, liderados por doña Vilma Vasco, quien tiene 100 años y es la fundadora de este proyecto junto a una de sus hijas. Nosotros trabajamos en familia y también con personas de la tercera edad, porque mi hermana dice que hay que ayudar a los ancianos porque ella es pensionada y hay veces ella dice que los ancianos pierden como el manejo de las cosas. Entonces ella, los vecinos, entonces ella los trae para que le ayuden o les lleva el trabajo a la casa. Y la gente pues le agradece porque de verdad que sí se utiliza como el tiempo. A mi mamá le gustan y mi mamá colabora también. Mi mamá dobla las camisitas o la ponemos a doblar papelitos y eso ha hecho que mi mamá se sienta feliz con nosotros y nos reunimos y así no está solita, porque la mayoría de los ancianitos siempre están solitos, no, ella siempre está ocupadita. En Productos Bacán buscan preservar y promover la tradición colombiana por medio de la creación artesanal de muñecos de año viejo. Por eso tienen una variedad de productos extraordinarios y hoy su muñeco representativo literalmente nos habla y nos cuenta más sobre lo que hacen. Aquí en mi mano tengo al muñeco tradicional, que es el mismo que ven aquí. Esta es nuestra cara con la que empezamos este negocio hace 11 años. Nosotros también tenemos más variedades como la muñeca, el muñeco paisa, el sublimado. Hemos hecho un muñequito negrito, hemos hecho un tolimense, pero cualquiera que ustedes deseen se pueden personalizar aquí. A veces nos piden los muñequitos y la cara para que ellos puedan, entre familia, poder hacerles ellos mismos la cara. Hay personas que les hacen pelo, les ponen pelo. Hay personas que nos los piden sin el sombrerito para ellos mismos poderlos hacer desde cero. Nosotros podemos entregarlos solo el boceto, el alguna parte, para que tú mismo puedas sentir como la energía bacana de hacerlo. Ahora bien, ¿cómo vienen los muñecos? Tenemos variedad.
Tanto para la gente que no quiere algo tan llamativo, viene la caja roja solo con el librillo, las parafinas y los fósforos. También tenemos este que viene también con todos los agüeros, las espigas, las lentejas, el silbato para poder hacer ruido, el 31, y también uno que viene con un vino. Acá manejamos la maleta de agüeros, viene así, con la cual puedes dar la vuelta a la manzana. Yo lo intenté el año pasado, he viajado gracias a la maleta, supongo que es gracias a la maletica, puedes usarla para viajar, también viene con el pasabordo para que puedas escribir a dónde quieres viajar, el dólar para que nunca nos falte el dinero, también trae las 12 uvas en dulcecitos para que puedas comértelas en dado caso que no tengas uvas, y tenemos el pasaporte, el cual nos explica qué puedes hacer con cada mito, también viene con la lista de los deseos adentro, también viene con el muñequito que tú desees. Y por último, tenemos el kit de siembra con el que tú puedes sembrar. Entonces puedes coger el kit de siembra como algo para dejar lo malo atrás y poder sembrar lo nuevo que viene como un nuevo comienzo. Y yo así vestida como un muñeco de año viejo, por supuesto que no puedo perder la oportunidad de armar uno de estos productos que la verdad a mí me encantaron. Aquí tenemos la cajita. Aquí dice, cierra los ojos, sonríe y pide un deseo. Aquí viene. Con la paja iniciamos, luego vamos a poner el cuadernito donde vamos a escribir la lista de los deseos que queremos para este 2026. Trae su lapicito también, lo vamos a poner aquí. Las lentejitas que no pueden faltar. Esta es la ropa interior amarilla que le podemos poner a nuestro muñequito. Aquí están las espigas, por supuesto que $1 para que no falte la platica. Aquí está los fósforos y la parafina líquida. Y por último, metemos el muñeco aquí, tapamos y revive la tradición, muñeco año viejo, aquí va empacadito, cerramos la caja y ¡feliz año! Y aunque muchas personas no conservan estas tradiciones, hay otras quienes sí lo hacen y les gusta. Y también arman sus muñecos como un método de desahogo colectivo, una crítica social o como una sátira. Se quema al político que ha estado sumido en escándalos, al famoso que ha sido noticia por malos comportamientos, al ex que nos hizo sufrir, al mal jefe que no nos ha valorado y al año que no se quiere repetir. Pero siempre se busca aludir a lo divertido, a lo que nos haga reír, crear un momento para compartir algo diferente con la familia. Yo puedo decir que en todo el tiempo que llevo existiendo, pues nunca me había llamado tanto la atención las tradiciones. Entonces, cuando yo llegué acá, se me hacía muy raro que me dijeran como, ay no, pues los calzones amarillos, que para que venga el dinero, que las espigas, que las lentejas. En mi familia siempre hacemos lo de las lentejas y lo de las uvas, pero nunca habíamos hecho como lo de las espigas, lo de los calzones amarillos, lo de quemar el muñequito. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, que yo tenía 5 o 6 años, puede ser, sí que amaban el muñeco grande, pero ese recuerdo lo tengo súper desvanecido. Entonces cuando yo llegué acá y vi eso, como que yo decía, qué curioso que lo hayan vuelto miniatura y que se pueda quemar aún así. Entonces pues llegar acá y ver que ellos hacían todo esto, como que yo dije, wow, qué ingeniosos. Lorena Pinto es colaboradora de Bacán y a cada abuelito lo ve como parte de su familia. Ellos le han enseñado lo que es la paciencia, la ternura y el carácter. Cada cana guarda consigo la experiencia y una enseñanza de vida. Más que todo, el arte de la paciencia, porque al principio como que era muy arrebatada, como que te decía como, no, necesito hacer esto. Pero acá hay un señor que viene y nos ayuda de vez en cuando en esta temporada y él siempre me dice, yo en la vida he aprendido algo y es relájate. Y yo bien estresada y literalmente a medida del paso del tiempo he ido relajándome porque al principio iba muy estresada porque decía como no vamos a vender nada y cosas así y él solo me decía relájate, las cosas de Dios son perfectas, más adelante vamos a poder venderlo, tú tranquila y yo está bien. Entonces más que todo la paciencia que ellos tienen, la creatividad, los chistes súper antiguos que aún no me dan risa pero ellos se ríen, entonces como ok. Yo también hago parte de esa tradición, así que aquí estoy escribiendo lo que quiero dejar atrás y lo que espero para este 2026. Así que los invito a que ustedes puedan hacer este ritual en su casa y quemen todo aquello que nos sirvió. Bueno, vamos a quemar mi año viejo. Ahí ya puse mi papelito, como ustedes vieron, donde escribí todo lo que dejo de este 2025.
Vamos a encenderlo. Y me quedo aquí con mi muñeco de año viejo y les deseamos un feliz 2026. ¡Feliz año! Al encenderse las llamas y consumirse el muñeco, no solo se acaba un año, también se renueva el deseo de empezar de nuevo. Una despedida simbólica que une a barrios, familias y ciudades enteras en un mismo gesto de renovación. Y así terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario, deseándoles de todo corazón lo mejor del mundo para este 2026. Que los encuentre rodeados de mucho amor, salud y abundancia en todos los aspectos de su vida y que todos sus deseos puedan hacerse realidad. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.